Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Objetivo. Hoy tengo una invitada con una gran capacidad para la creatividad. De hecho, trabaja con ella y para ella. Ella es Gabriela Martín, es directora creativa de Dakari Brand Experience, que es la firma de experiencia de marca de Work to Meet, que es de la división del Grupo Iberostar. Bienvenida, Gabriela, y muchísimas gracias por participar en Al Objetivo. Gracias, muchas gracias por la invitación. A ver cómo sale esto. Pues con mucha ilusión haremos lo posible para que salga bien. Seguro que va a salir bien, vamos. Hoy vamos a hablar de la parte creativa del marketing. Lo vamos Ujú. a ver desde otra perspectiva, desde cómo un creativo enfoca sus esfuerzos a idear y concretar un proyecto. Vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, Gabriela, cuando nos enfrentamos a un proyecto, el departamento creativo tiene que adecuar sus ideas y toda su creatividad y todo ese mundo que tienen en la cabeza que son Mm. capaces de idear a unos objetivos, unas estrategias y unas tácticas. Entonces, ¿cómo haces para traducir toda esa creatividad en un proyecto con objetivos comerciales? Vale, bueno, la creatividad realmente en el fondo es la capacidad de resolver problemas. O sea, si lo reducimos a su mínima expresión, la creatividad es la capacidad de resolver problemas. Con lo cual, si tú tienes un buen briefing, ¿no? Una buena información por parte del departamento de marketing, donde te han trazado los objetivos, te han un poco dibujado el perfil al que te diriges y cuál es la visión que se tiene acerca del proyecto en concreto o de la marca en general, pues lo que tienes que saber es leerlo muy bien y a partir de ahí entonces entramos en un proceso que parece inicialmente más subjetivo, pero no lo es. Entonces, em, se te generan metáforas, yo diría que son como metáforas inmediatas que a veces tienen que ver con imágenes o con una palabra o con un concepto o con una idea que tu cerebro está traduciendo de lo que lee, ¿no? Es una cosa curiosa porque yo te diré que es una mezcla de un trabajo racional de análisis del texto que te están pasando con la información que te están pasando, pero por otro lado hay una cosa como muy natural de imágenes que se te vienen a la mente a medida que vas leyendo eso y de que te vas metiendo en el mundo de esa audiencia, ¿no? A la que te están describiendo y de la marca para la que te están pidiendo el trabajo. Un poco más o menos funciona así. Vale. Entonces, a ver si lo capto un poquito. Claro, eh, de lo que yo veo que es el mundo creativo, es Ujú. como mucha libertad, mucha desestructuración. Pero entonces, ¿hay alguna estructura que siguen? O sea, ¿qué pasos siguen para idear un proyecto de marketing que se adecue a una estrategia que te dan? A ti te llegan, como me dices, imágenes, un concepto, algo así, pero siguen una estructura. Bueno, es que, a ver, tampoco estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que es desestructurado. Diría más bien que es natural, pero el natural no Ok. implica que, o sea, que tiene como una cosa muy orgánica, ¿no? Pero que natural no implica necesariamente desestructuración, sino otro tipo de estructura, u otro tipo de proceso, u otro tipo de canales, o va por unos canales que no son lógicos y que no son lineales, ¿no? Que no son A, B, C, D, ¿no? Quizá hacemos un salto de A a D, luego de B a X, y entonces vamos haciendo una mezcla. Einstein decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Ok. Entonces, si lo vemos como una diversión, como un juego, realmente tú empiezas a jugar con conceptos, con ideas, con imágenes, empiezas a mezclar también conocimientos que tú tengas acerca del trasfondo cultural donde, por ejemplo, se va a desarrollar esa campaña, las tendencias, lo que la gente habla, lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, o cómo hay en el ambiente en ese momento. Temas relevantes, cosas que resultan especialmente atractivas, o como por ejemplo
una tribu urbana, ¿no? Está dominando el speech y entonces empiezas a mezclar todos esos conocimientos de lo que está pasando a nivel cultural Ujú, con tus referencias o con las referencias del equipo creativo. Por eso también es muy enriquecedor cuando el equipo trabaja en conjunto y hacemos esos brainstorming. Em, es decir, empiezas a hacer unos cruces que desde fuera pueden parecer complicados, desordenados, raros. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a esta idea? Esas son las típicas preguntas que te hacen, pero ¿cómo has llegado ahí, no? ujú, Realmente es un tipo de pensamiento, algunos le llaman lateral, otros le llaman arbóreo, ¿no? Se va por las ramas y crea ok, un tejido complejo donde de repente el elefante tiene que ver con el rojo y no se sabe cómo llegaste a que el elefante tenía que ver con el rojo, ¿no? Pero, pero no es que sea desestructurado, es que es un tipo de pensamiento diferente. Eh, y que yo creo que me gusta definirlo así, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice Einstein, es la inteligencia divirtiéndose, está jugando, está subiendo por las ramas y está volviendo y hasta que llega algo que dice, eureka, ¿no? Esto es lo mejor que le puedo decir a esa audiencia que está esperando un mensaje sobre esta marca y sobre todo que está buscando vincularse con la marca de una manera más cercana, más emocional y verse reflejado. No estamos en el momento de la publicidad en este caso, si hablamos en términos así un poco generales, estamos en la época de la publicidad de ir a una conexión emocional y cada vez más personalizada, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco cómo funciona el tema. o sea, que te podría decir, o sea, que ya conoces cuál es la audiencia, más o menos, como todo en marketing, tienes que tener idea de lo que quieren, Sí, de lo que buscan, pero que sí. supongo que se apoyan que en estudios. Claro, sí, por supuesto. O sea, todo esto viene, por eso es muy importante el departamento de marketing, ¿no? El departamento de marketing te tiene que transmitir a través de ese briefing, ¿no? Todo lo que, o sea, hacia dónde nos dirigimos, con quién estamos hablando, qué estrategias queremos, en qué estrategia nos queremos basar, digamos. Entonces, esa es, digamos, nuestra parte complementaria. Pero yo también creo que no debemos olvidar que el departamento de marketing y el departamento de creatividad no son cosas tan estancas. Quiero decir, Ujú, no es que tú haces una cosa y yo hago otra estrictamente. Hay claro, departamentos de marketing que son muy creativos, que ya van apuntando en sus documentos cuando nos trasladan algunos destellos de creatividad, de hacia dónde puede ir, y ok, viceversa. El departamento creativo, pues también tiene esa capacidad de analizar y de mirar la marca previo a simplemente montar una idea. claro, Tenemos la capacidad de investigarla, tenemos la capacidad de entenderla, tenemos la capacidad de, de mirar un poco cómo se relaciona con su audiencia, con lo cual, pues esa capacidad de análisis es inherente a todos, como la capacidad creativa es inherente a todos. Entonces, están divididos porque por razones estructurales, organizativas, se ha hecho así, ok. y está bien que cada departamento esté especializado, ¿no? en un área, pero creo que no es tan estanco, ¿no? Que hay puentes comunicantes ahí que... Sí, que hay más interacción y más interrelación que de lo que esto es lo que hago, te lo paso y tú lo. Exacto, sí, sí, Claro, sí. hay más comunicación. O sea, que en un brainstorming también participa marketing o algo así. Bueno, en un brainstorming no participa marketing, Ok, solo o el sea, grupo. participa el departamento creativo, pero tú puedes ver en los documentos que marketing te traslada, es decir, en todas las investigaciones que ha hecho previamente a un encargo concreto, ¿no? Puede ser una campaña, puede ser un evento. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en eventos y en viajes corporativos, pero tú puedes ver en ese documento pequeñas ideas, destellos de toques creativos, con lo cual incluso puedes hasta entrever, o sea, leer entre líneas que esa persona que te ha pasado ese documento
ya está apuntando a algo creativo, a algo que tiene ahí, o a una cierta inquietud creativa Ok, con lo que te está pidiendo. Entonces, bueno, eso es bonito y al final no podemos dejar de lado el hecho de que el departamento de marketing y el departamento creativo están bajo una misma cultura, muchas veces, una misma cultura organizacional, si ok. es tu propio, dentro de tu propia empresa, o si no estás dentro de la misma cultura organizacional, porque tú estás trabajando por un departamento de marketing externo, de una marca externa que te está encargando un trabajo, Ujú. pues estás bajo la misma cultura, bajo la misma sociedad, bajo en el mismo tiempo, viviendo las mismas cosas y en cierto sentido recibiendo los mismos inputs de las marcas y de cómo se Claro. mueve el mundo y la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo yo que no es tan estanco ni están tan separado. Vale, ahora vemos un poquito ejemplos, pero antes, y porque como es el tema de moda, no puedo dejar de preguntarlo. Cuando, ¿cómo abordas un proceso creativo? Vamos a hablar de la inteligencia artificial, por supuesto, el tema. Cuando abordas un proyecto creativo, ¿cómo haces, o sea, cómo, cómo te ayuda la IA, la inteligencia artificial? ¿En qué herramientas te apoyas para llevar esto a cabo, sabes, para crear el proyecto? Vale, bueno, lo primero, ahí, claro, rompo una lanza, voy a sonar un poco vintage, pero no va de eso. O sea, me gusta mucho la innovación, estoy fascinada con las IA, pero las IAs tienen una limitación en cuanto a lo que es el proceso creativo en sí. Es Ok, decir, para que una IA pueda entender lo que tu cerebro hace en 2 segundos, te tienes que pasar 1 hora intentando estructurar un prompt lo suficientemente complejo como para decirle, por ejemplo, trabaja para esta marca, actúa como un especialista publicitario, redacta de tal manera, dale un tono épico, usa preferentemente referencias a este tipo de diseño. Eso que hacemos de manera natural en los creativos, pues a esto hay que explicárselo muy, muy mucho para que llegue a algo que muchas veces mm, te diría que es un resultado junior, ¿no? ok. En cuanto, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de ChatGPT por ejemplo, Midjourney, ¿no? En Ujú. cuanto a todo el mundo visual, ¿no? ChatGPT para resultados más de texto, ¿no? De copy. Y bueno, sí que nos ayudamos, sí que muchas veces, por ejemplo, sobre todo cuando tienes una idea creativa, has hecho unos racionales largos, complejos, que tienen mucho que ver con estrategia. Está todo volcado ahí, pero quizá piensas que se podría estructurar mejor. Claro. Ahí sí que entra ChatGPT, ¿no? O sea, tengo este texto, le podrías dar una vuelta, podrías ver cómo se estructura de una manera quizá más lógica o quizá que se entienda mejor, o si te has repetido en un párrafo, ¿no? Y no estás seguro si se puede condensar esos 2 párrafos, se pueden condensar en uno, ahí sí creo que está bien usar el ChatGPT y que puede ser de mucha ayuda y que ahorra muchísimo tiempo. Y luego las inteligencias artificiales que generan imágenes, es 3/4 parte de lo mismo. Es decir, un diseñador, un director de arte senior te puede resolver una imagen de estas en 1 o 2 días, con sus herramientas, naturales, y por supuesto los programas de diseño y todo esto, mientras quizá dar con el prompt que se acerque a esa imagen más o menos tal, te puede llevar 3 días dar con el tal. Entonces, tienes que valorar también si estás dispuesto a pasar estos 3 días probando prompt hasta que te llegue a una imagen más o menos cercana a la que lograría un director de arte senior Claro. y bueno. Es que ustedes tienen como algo muy, muy específico en la cabeza Mm, y creo que es más, si he entendido bien, es más fácil ustedes plasmarlo mm. directamente que empezar a explicarle es como si explicarle a otra persona lo que tú quieres Sí, que haga. La persona sí. siempre va a interpretar desde su óptica. Claro, claro, pero que además es una persona que en cierto sentido es un niño con un Claro. gusto kitsch. O sea
Y eso es así, o sea, la inteligencia artificial tiene un gusto que tiende a kitsch. Ok, ¿Por qué? No sé cómo está alimentada, no sé, pero entonces, claro, es explicarle al niño que tiene que dibujar un dinosaurio, pero por favor, cuando me dibujes el dinosaurio, no me retornes un dinosaurio que parece de plastilina y que está rodeado de brilli brilli y que está en un mundo de fantasía, ¿no? Entonces es complicada la relación con las IA, está muy bien porque sí que puedes puntualmente ayudar a ciertas cosas, sobre todo cuando lo que estás buscando es una cosa muy sencilla, ujú, en cuanto a imagen, hablo. Pero le falta recorrido. O sea, le falta recorrido. vale, vale. Y bueno, para ver todo esto más en la práctica, Ujú. ¿nos puedes dar ejemplos de ese proceso con proyectos que hayas logrado llevar a cabo? ¿Y qué consejos nos puedes dar? Sí, a ver, bueno, como te he dicho, yo ahora mismo estoy en el mundo de los eventos y viajes corporativos. Ujú, Mm, Te puedo dar el ejemplo de una empresa que hace poco llegó, que es una empresa que produce toldos, mobiliario, cerramientos de acristalamiento para terrazas, es decir, es una empresa muy outdoor, ¿no? Outdoor ujú, living. Inicialmente nos llamó y nos pidió un viaje de incentivos ujú. para sus clientes más importantes. Analizando un poco la marca y viendo todas sus posibilidades y todo lo que ofrecían, nos pareció que un viaje de incentivos solamente se iba a quedar corto. Ok, Y que quizá conseguir un concepto eh, que arropara una estrategia un poco más a largo plazo, es decir, un año, ¿no? Un año de eventos, viajes y otros tipos de activaciones bajo ese paraguas conceptual que no puedo decir, pero ya. que era asociado, obviamente, con el outdoor living, les podía producir un mayor retorno, ¿no? Y garantizaron que su imagen se viera más anclada y más vinculada a esa idea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el cliente le asombró, le gustó, le pareció que era necesario y realmente hizo una apuesta por sí, o sea, por apoyar Ujú, esa idea de que una serie de viajes y eventos era mejor que un único evento aislado, ¿no? Porque ok, le logramos transmitir una visión más estratégica de, de eso. Y la verdad es que, bueno, eso fue un proyecto muy bonito, está en marcha, por eso no puedo ok. hablar mucho más de él, pero bueno, y estará en marcha durante todo 2025. Ah, qué bien. Y muy, muy interesante. Que me preguntabas algo que se me fue, la segunda parte es, ¿mi consejo? ¿Qué Me decías, un consejos nos consejo. puedes dar? O sea, consejos. Consejo, O sea, ¿a para quién? abordar un proyecto, para, ¿A para lo que quiénes? quieras. O sea, yo creo que te tienes que o sea, creo que mi consejo para un creativo, Ujú, sería mantente curioso, mantente abierto, mantente al día, no reniegues de nada. Si no te gusta el reguetón, igual escucha reguetón. Si no te gusta la música clásica, igual escúchala. O sea, la curiosidad es la base de la información con la que trabajamos, de las referencias, de las metáforas con las que podemos trabajar, y es muy importante siempre estarla alimentando, con lo cual merece la pena mantenerse así, mantenerse emocionado, apasionado y activo con tu trabajo. Al final, si eres un creativo, te gusta lo que haces, claro. te encanta hablar con las personas y ver qué otras ideas tienen, vas a ir a por ello y eso es fenomenal. Y respecto a, por ejemplo, a la relación de creatividad con los departamentos de marketing, mi mayor consejo es a las empresas, más que a los departamentos de marketing en sí, que sean generosos con los creativos, con sus briefing, que esos briefings son para nosotros como oro en paño, que un buen briefing da como resultado casi siempre una muy buena creatividad, y que un mal briefing no es que necesariamente lleve al fracaso, pues no es así, pero hace que el creativo
tenga que suplir en cierta medida ciertas partes de la investigación que quizá no se ven claras o no están completas dentro de ese briefing, ¿no? Entonces, Ok. pedir por favor, briefing buenos, completos, trabajamos con información, trabajamos con ideas y bueno, ese Claro, sería lo que mi pasa es que el briefing también dependerá mucho del cliente, que dé sí, un buen briefing también completo para que los otros lo puedan dar. Pero ahora me voy a poner de abogada del diablo. venga, Em, claro, por ser creativos, pues tienen unas ideas, pues sí, fenomenales, pero llevarlo a la práctica muchas veces es más complicado. Entonces, ¿cómo hacer, o sea, para que la persona, el, no sé, producción o lo que sea en este caso, sí, diga, ¿y producción. cómo hago yo esto? Bueno, mis compañeros de producción ya me van conociendo, ya nos van conociendo al equipo creativo y bueno, producción es muy, muy importante porque en el diálogo con ellos es donde te puedes dar cuenta hasta dónde puedes llegar, ¿no? O sea, hay ideas que son muy, muy buenas, pero quizá no son realizables. Ok. Sin embargo, muchas veces, y creo que eso forma parte de, ni siquiera yo lo llamaría prejuicio, no es un prejuicio, sino es una idea estandarizada de lo que es un creativo, ¿no? De que Ujú. nosotros hacemos, iba a decir una palabra complicada, pero vamos, que queremos hacer flotar las cosas en el aire, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Quiero un elefante que flote en medio de la Gran Vía, ¿no? Y claro, llega a producción y te dice, a ver, amiga mía, ¿no? Pero eso no es tan así, realmente. O sea, creo que los creativos puros, me refiero a puros como artistas, personas que no tienen que responder a un briefing o a una solicitud de resolver un problema concreto, ¿no? Ujú. Pues se pueden permitir ese tipo de cosas. Pero nosotros sabemos que tenemos que hacerlo realidad, con lo cual, si nos ponemos demasiado creativos, Efectivamente. corremos riesgos de no poder aterrizar esa idea en la realidad. Entonces, el rol del departamento de producción es muy importante. Tenemos que ir con ellos muy de la mano. Siempre, siempre vamos a intentar forzar un poco esa barrera, ¿no? Que tú Mientras sí producción, puedes. mientras producción dice, creo que esto va a estar complicado, pero ¿y si, y si, y si vas forzando un poco la liga, ¿no? La vas estirando, pero al final es nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es innovar. Y no hay innovación dentro de un espacio seguro. Tienes que arriesgar siempre un poquito, dar un giro un poquito más de tuerca, ¿no? A las cosas y tienes que ir forzando. Salirte de la caja. Producción se pone incómoda, entras en diálogo, a veces lo hacen, a veces no lo pueden hacer, o sea, no es que dejen de hacerlo porque no quieren, sino porque realmente no pueden, o por tiempos, o por miles de Claro. factores que ellos sí tienen que tomar en cuenta, no llegan, pero es bonito al final, y creo que incluso las personas que son menos aéreas, ¿no? Más Ujú. terrestres, más de hacer realidad las cosas, pues también terminan luego entusiasmadas viendo que Claro. algo diferente y quizá que ellos no se hubiesen arriesgado inicialmente a hacer, se hace realidad, ¿no? Y eso es muy bonito, la verdad. Y te voy a hacer una última pregunta muy rapidita. Mm. Cuando se bloquean, ¿qué hacen? Estos bloqueos, o sea, a los escritores les pasa mucho. Es que lo de el síndrome, Lo lo de que la página en sí, blanco. sí, sí, Ahora, sí. un creativo, ¿cómo hacen? Un creativo se puede quedar en blanco, sí, pero creo que puede ser una cosa temporal y casi siempre ocurre cuando estás muy cansado o quizá más que cansado cuando has hecho una tarea demasiado repetitiva, ¿no? O, Ok. por ejemplo, cuando has trabajado mucho tiempo con un mismo cliente, con una misma marca, Mm. quizá ya las vueltas se te hacen complicadas. Yo no sé lo que hacen los demás. En general, cada uno tiene sus mecanismos. Hay creativos que son muy amantes de la naturaleza y salen a la naturaleza, otros que son muy amantes de dar paseos por la ciudad, otros les gusta leer, a otros les gusta salir con los amigos a una terraza y conversar y tal. Para mí, mi refugio siempre ha sido el arte, siempre cuando me siento
que tengo ese síndrome de la página en blanco, en el arte consigo referencias maravillosas. Ok. Así que ese sería mi refugio, el lugar donde me recargo las pilas, donde me asombro de una creatividad muy pura, ¿no? Y de ideas fascinantes, que luego realmente se pueden aplicar a siguientes campañas, a siguientes eventos, a siguientes Claro, viajes. puedes guardar esas ideas para Las otras vas cosas. guardando y te van alimentando, entonces, bueno, luego las puedes reutilizar, las reciclas, le das la vuelta para otras Vale, cosas. muy bien. O sea, diríamos, cuando te sientes bloqueado, te refugias en algo que te guste o te das un break, algo así, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, Vale, claro. Cambias de aire y ya y ya retomas. vuelves. Si no, buscas las inspiraciones anteriores, a ver Sí, si te dan otra cosa, supongo. claro, claro. Pues muchas gracias, Gabriela. Gracias por aceptar la invitación al objetivo, por enseñarnos cómo se adecua la creatividad a todo esto de los proyectos de marketing. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y bueno, ha sido una charla muy, muy agradable, la verdad. Bueno, muchas gracias. Cuídate mucho. Chao, gracias. Hasta Chao. luego. Bye, bye.